Bienvenidos a la temporada 4 de Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos conversar, inspirar y ayudar al mundo a prosperar. Mi nombre es Diego García y junto con mi compañero y amigo Omar Uriaga, en cada episodio platicamos con invitados que influyen y enriquecen nuestro trabajo diario. ¡Comenzamos! Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Inspira. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Diego, buenas tardes. Bienvenidos todos a un episodio más de Inspira. Con un gusto de estar con ustedes. Diego, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando vas en la carretera manejando y ves estos camiones así enormes con cerdos vivos que van en transporte o con pollos que van en transporte? Sufro un poquito. ¿Por qué? ¿Pero qué piensas? O sea, Pues que no quiero ser yo. Es lo primero que pienso, que no está tan cómodo. O sea, entiendo el porqué de las cosas, pero sufro un poquito. No puedo evitar sufrir un poquito. pero yo creo que al final del día se tiene que hacer, pero tendríamos que estar cautos de cómo hacerlo y hacerlo de la forma correcta, ¿no? Para que los animales no... Totalmente. Yo creo que no cuestiono de ninguna manera el qué es lo que tiene que suceder, el por qué suceden las cosas. Creo que el qué y el por qué está claro. Donde a veces sí creo que podríamos, y no nada más en esos ejemplos, sino en muchos otros, tal vez tratar de hacer un mejor cómo. Pues bueno, para hablar de ese tema, que creo que es muy importante, el tema de bienestar, confort y de que al final impacta en la salud de los animales, hoy tenemos una invitada, doctora Elaine, ¿cómo está? Hola, hola. Invitada de lujo. De lujo. Bienvenida, Muchas Elaine. gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Igualmente, muchas gracias. ¿Por qué no iniciamos con que nos ayudes a presentarte, Elaine? Claro, pues me llamo Elaine. Ya, esa es la pregunta más difícil. Yo soy médica veterinaria zootecnista con una especialización en bienestar animal. Ahorita estoy trabajando en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM, ahí en la hermana República de Cuautitlán Izcalli. FES Cuautitlán. FES Cuautitlán, sí, para quienes lo conocen. En la FES actualmente soy académica e investigadora, soy investigadora del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y los temas que trabajo tanto a nivel docencia e investigación pues son el tema de bienestar animal y producción animal, ¿no? Entonces el tema da para mucho de qué hablar. Ahorita estabas hablando de transporte, pero cuando hablamos de bienestar animal realmente consideramos todo, incluso desde antes de que sea un ser vivo como tal, ya tenemos que haber estado considerando el tema de bienestar animal, ¿no? Entonces un poquito de quién soy y qué es lo que hago actualmente. ¿Cómo fue, Elaine, que llegaste a este mundo de... Bueno, primero, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a la medicina veterinaria como tal? Y luego, ¿cómo llegaste al tema del bienestar? Bueno, vengo de una familia de médicos veterinarios y la verdad es que yo el acercamiento a animales, específicamente animales de producción, fue ya estando hasta en la carrera de medicina veterinaria. Tengo una pequeña anécdota, soy alérgica a los gatos. Yo también. Entonces por eso en algún momento decidí, creo que no puedo dedicarme a pequeñas especies. Sí, creo que sí. Y fue ahí diametralmente tomé otra ruta, ¿no? Sí, porque la otra era eliminar los gatos, pero tal vez era un poco más controvertida, ¿no? Sí, esta está un poquito Sí. complicada y no quería... Una parte de la gente se iba a ofender. Sí, entonces había muchas otras alternativas. Sí, afortunadamente. Y bueno, opté por la de producción animal. Y cómo entré al área de bienestar animal fue porque cuando acabas en la FMVZ, tus créditos y demás tienes que hacer servicio social, ¿no? Y yo ya desde antes estaba interesada en el tema de patología. Y ahí fue cuando dije, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que este perro debió haber recibido atención? O este caballo no se le pudo haber optado por otras alternativas, ¿no? Porque terminábamos con la vaca, con el grado mastitis severo y qué pasó antes y qué pudimos haber hecho para intervenir. Entonces ahí fue cuando me empecé a interesar en el tema de bienestar animal. O sea, ya que tenemos, ya como patólogo de emociones y ves todas las lesiones y eran temas de conversación en casa, tal vez no aptos para cualquier público, pero así como, ¡ay, llegó un perro con tales características!, ¿no? Pues dije, y yo sí, ¿pero por qué? O sea, nadie pudo haber pensado esto o a ver, ¿cuáles fueron los pasos, ¿no? Para llegar acá. Entonces ahí fue cuando dije en el área de patología, vamos a ver si podemos dar unos cuantos pasos atrás para ver qué podemos pues prevenir de cierta manera, ¿no? Y ahí fue cuando me interesé en el área de bienestar animal.
El área de producción fue por la toma de decisiones oportuna anteriormente mencionada, pero ahí fue. Y específicamente cómo me enfoqué en aves y cerdos fue por proyectos que ya tenía yo desarrollados desde antes en los que había estado colaborando y porque mi proyecto de especialización pues fue en aves, cuando ya decidí realizar un posgrado, que me fui a Canadá a estudiar el doctorado, ¿no? Entonces fue así como empecé en el tema de bienestar, un poquito más como de te encuentras con cada accidente y que aparece y vas tratando de pensar en cómo prevenirlo y solucionarlo. Y justo en episodios anteriores recuerdo que habíamos hablado de justo desde la docencia, e incluso nos platicaba el doctor Carlos y Mariano, cómo, digo, no es que no se hiciera antes esas preguntas que tú misma te hiciste cuando estabas en patología, pero ahora se están haciendo más énfasis en que se cambie un poco la perspectiva de la profesión y en lugar de ver a los veterinarios como tratantes de enfermedades, sino más bien prevención de enfermedades, ¿no? O sea, darle la vuelta como normalmente toda la gente nos ve, que estamos formados para curar, pero no para prevenir. Y creo que conecta mucho con lo que está diciendo Elaine, ¿no? En una frase o en un lenguaje para todo público, ¿qué es bienestar animal realmente? Cuando hablamos de bienestar animal, podemos tener así como que, la lógica, pues que esté bien, que esté cómodo, pero va más allá. ¿Qué es bienestar animal? Te voy a comentar que cuando hice mi programa de doctorado, a la mitad tienes que hacer un examen de grado para ver si puedes pasar la siguiente. Si Para ver si vas bien. Ajá, si vas bien, si eres apto, ¿no? Y esa fue la pregunta más difícil de mi Ups. examen de grado. Ups, perdón. Perdón por repetir pesadillas. Y la razón es porque hay 1001 definiciones de qué es bienestar animal. Es una pregunta que nos hemos hecho como profesionistas, como investigadores desde los años 60, qué es el bienestar animal, porque una vez que defines qué es, ya sabes cómo evaluarlo, cómo van a ser, cómo vas a definir que sí es, cómo debe estar evaluando y además hasta la normativa, ¿no? O sea, ya podrás subirlo de nivel, ¿no? Definiendo qué es. Al ser un tema tan controversial, porque hay mucha participación de médicos veterinarios, biólogos, abogados, ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos, trabajo un montón con ellos, también participan y cada quien tiene su opinión, ¿no? Entonces es bastante complicado definirlo, pero bueno, aquí para ahorita lo podemos definir como son todos los cuidados necesarios para que un animal pueda, si estamos hablando de producción, pueda cumplir sus estándares de producción. Pero también otra característica que algunos investigadores y algunos filósofos incluyen es también que se le dé lo que necesite, o sea, lo que a veces el animal puede pedir que requiera, ¿no? Y lo podemos ver, y aquí es cuando es controversial, ¿no? Porque dices, ¿cómo vas a ver qué necesita? ¿Cómo le voy a Es adivinar? muy ambiguo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es complicado, pero sí hemos desarrollado las herramientas para en algunos casos detectarlo, pero tal vez tengamos más experiencia con qué es lo que quiere mi perro en la casa comparado con qué quiere mi pez beta, ¿no? Sí, claro, ¿qué quiere mi tortuga? Exactamente, ¿no? Entonces esa parte de qué quiere es bastante ambigua y controversial, pero por lo menos es darle a los animales todos estos elementos necesarios para su óptimo desarrollo, crecimiento, producción. Lo podemos dejar así. Oye, y cuando yo estudié, y no sé mucho, me acuerdo que hablábamos mucho de las 5 libertades. ¿Sigue vigente eso o ya dimos un paso más que me quedé obsoleto? O muchos. O muchos, exacto. Mira, las 5 libertades fueron publicadas en 1964 como respuesta de un libro que se publicó un año antes llamado Animal Machines. Ese libro fue un despertar en el entender del cuidado y de la producción animal porque el fenómeno histórico anterior pues fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa después de la guerra? La gente en teoría está en zona de paz y pues hay más gente, hay más bebés, hay más población que requiere proteína. Hay que alimentar más gente. Entonces, los modelos de producción cambian para satisfacer esa demanda. El libro como que causa un despertar en el sentido de, ¿sabían que estaba haciéndose así? ¿Sabían que ya no están así la vaca pastando allá afuera y que la gallina ahí corriendo? Entonces, salen las 5 libertades publicadas. Las 5 libertades son muy buena referencia, sin embargo, también te dejan muchas cuestiones de cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque te dice que tiene que ser libre de hambre y sed,
pero pues a veces nosotros ni siquiera sabemos si Si tiene hambre. si tenemos sed. hambre o sed a veces, ¿no? Solo tenemos gula, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo puedes definirlo eso en un animal, no? Entonces, las 5 libertades fueron un excelente punto de referencia. Incluso algunas normativas lo siguen incluyendo. El Animal Welfare Act de Reino Unido, por ejemplo, lo incluye dentro de su dogma principal y muchas otras normativas. Pero a finales de los 90 salen publicadas los 5 dominios. Ok. Los 5 dominios es una versión actualizada de las 5 libertades y fue publicada por el doctor David Mellor, que está en Nueva Zelanda. Y esos 5 dominios solamente nos mencionan que vamos a enfocarnos en el cuidado, en la salud, en el comportamiento, en la nutrición, en el manejo de los animales, pero también incluye un quinto elemento que es el estado mental. Ujú. ¿Del animal? Sí, sí, sí. Ese también entra en una cuestión subjetiva, pero ¿Encaminado a estrés? encaminado a todo, incluso depresión, ansiedad, comportamientos no deseados o comportamientos deseados. Entonces, las 5 dominios tratan de dejarlo como los 5 dominios las 5 libertades están ahí incluidas dentro de los 5 dominios, pero también al no ser tan específicos como libre de, que lo vuelve como una lista, un checklist. Como muy cuadrado, ¿no? Ajá. Te subiste un nivel arriba Ajá. para abarcar un poco más. Exacto, lo deja un poco más general, así como un estado de nutrición. Ok, y entonces en nutrición ya podemos evaluar entonces diferentes categorías, ¿no? Ustedes sabrán entonces que es un animal en buena condición corporal y te lo deja más claro, ¿no? Condición corporal, pues ya podemos escoger una escala de 3 o de 5 niveles, podríamos hacerlo, ¿no? Un buen estado de salud. Bueno, ¿cómo vas a evaluar un estado de salud? Pues ya podríamos incluir indicadores de frecuencia cardíaca, títulos de anticuerpos. O sea, te lo deja de una manera general que pudiera uno poder entonces escoger los indicadores más certeros para el caso particular que estamos analizando, a diferencia de decir libre de hambre y de sed. Sí, es que me imagino que libre de hambre es, pues sí, darles desperdicio a los cerdos, nomás para que no tengan hambre, Sí, pero no están bien nutridos, ¿no? nutridos, claro. Sí, el caso que siempre pongo, por ejemplo, es el de un gato obeso, ¿no? O sea, pues sí, el gato está No obeso. tiene hambre. No tiene hambre, ¿no? Pero entonces... Pero tiene otros problemas. Exactamente, ¿no? Y entonces las 5 dominios tratan de abarcar las 5 libertades, pero dejándonos las herramientas a los médicos veterinarios y profesionistas en el cuidado animal de escoger cómo vamos a evaluar el bienestar animal. Y ahí tengo 2 preguntas entonces. La primera es, ¿dónde está, y hablo desde la ignorancia, dónde está hoy México en temas de legislación sobre bienestar animal? O sea, la Ley Federal de Sanidad Animal, ¿dónde está y qué tanto alinea con esto? Y la segunda, no sé si es más importante o va primero o va después, puede ser como el huevo y la gallina. ¿Dónde están los productores? Hablando de la parte de producción, ¿dónde están los productores? Y lo digo en el contexto de que yo sigo escuchando algunas veces las 5 libertades, como si fuera como la generalidad o lo único. ¿Dónde estamos en los 2 lados? Voy para la segunda parte para poder llegar a la primera parte de la pregunta. Las 5 libertades, como decía, los checklist, se vuelven muy fácil de la gente a adoptarlas, porque pues es más fácil recordar 5 cosas que tengo que cumplir que pensar en todo el universo que representa cuidar un animal. Es más fácil. Ajá. Entonces, por eso fueron muy fácilmente adoptadas por legislaciones y algunas propuestas de ley de bienestar animal que han surgido en México trataron de incluirlas por lo mismo. Las nuevas versiones, y pues esa información no la tengo presente porque puede que mañana o en un mes o en una semana cambie la ley, en teoría salga ya una propuesta de ley de bienestar animal a nivel federal en México, entonces lo vamos a dejar como pendiente, vamos a ponerle ahí una pausa en eso. Entonces las normativas se lo incluyen por lo mismo, ¿no? Porque es muy fácil. Pero ¿qué sucede en México? Las 5 libertades están bien, pero también tenemos que considerar que México es un país miembro de la antes llamada OIE, hoy llamada OMSA, ¿no? La Organización Mundial de la Salud Animal. Y en ella tiene publicado en el Código Terrestre, el capítulo 7, el tema de bienestar animal. México sí cumple con varios criterios de la OMSA en tema de bienestar animal, que sería para el transporte de los animales, porque tenemos una NOM para el transporte. El Código Terrestre habla sobre la matanza, así lo llamamos en México, por la NOM 033, matanza. En otros países se le sigue llamando sacrificio.
Entonces México también tiene una norma para la matanza de los animales y así para cada uno de los criterios. Entonces, en ese sentido sí tenemos lo mínimo que nos está pidiendo la OMSA, pero no tenemos un marco legal paraguas, ¿no? O sea, algo más amplio que sí nos diga, esta es la postura federal o la postura nacional en el tema de bienestar animal. Entonces, lo que ha sucedido es que tenemos NOMS, o sea, si los vemos en nuestra escala de jerarquía de leyes, no tenemos un marco más arriba que hable de bienestar animal. La Ley Federal de Bienestar Animal que me comentabas sí incluye la palabra bienestar animal. La definición hay que mejorarla para ver si con la nueva propuesta de ley se actualiza, pero sí incluye la Ley Federal de Salud Animal el tema de bienestar animal. No nos dice cómo, ni cuándo, ni quién, ni por, o sea, entonces sí nos queda como corte y sí necesita actualizarse y lo que se espera que una ley federal de bienestar animal sí aterrice. Y lo que sucede entonces en el día de hoy con los productores es que debido a intereses propios o intereses comerciales han adoptado posturas de producción que sigan las pautas internacionales de bienestar animal que les exigen sus clientes o que ellos están buscando conseguir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que han sido productores proactivos en el tema de bienestar animal, tratando de ellos decir, antes de que venga una ley o porque me lo está pidiendo mi cliente en Japón o en Corea o en Estados Unidos, mejor yo cumplo con lo que nos están solicitando. Es un poco adelantarse, ¿no? Sí. Que además lo mencionabas tú, ¿no? Muchas veces la presión puede venir de otros lados, puede venir en el mercado de exportación, otros países que tienen unas leyes tal vez un poco más avanzadas o modernas que las nuestras, voy a llamarlo de alguna manera, que se lo ponen como requisito a sus proveedores, independientemente que en otro país. Pero el otro tema también puede ser el consumidor, ¿no? ¿Dónde está el consumidor ahí? Desde tu experiencia, ¿el consumidor es algo que el consumidor valora o es algo que el consumidor todavía no ve? El, el consumidor es un personaje muy interesante en esta historia, porque en México y en el mundo, el consumidor dice, pero hace otra cosa. El con- Oye, de mí no vas a estar hablando. Lo que sabemos es que los consumidores sí están interesados en el tema y cuando se les han hecho 1001 encuestas, un estudiante mío de maestría se encargó de eso, de encuestar a consumidores mexicanos sobre diferentes percepciones de productos que estén etiquetados con bienestar animal. Su proyecto estuvo muy interesante y vimos que sí, o sea, sí le interesa, pero a la mera hora, cuando quiere ir a comprar, pues compra lo que sea más económico, ¿no? Y eso sucede en todo el mundo, no estoy hablando del perfil del consumidor mexicano, o sea, hasta en países europeos hacen estas encuestas y siempre es la misma respuesta. El factor económico es determinante en qué va. A la hora de elegir qué compras. Sí, sí, sí. Pues está bonito pensar y querer estar ahí, pero ya al momento de ejecutarlo es donde no se hace correctamente. O ya no importa tanto por el tema económico, ¿no? Sí, y bueno, aquí hay que entonces que considerar que cuáles son las opciones que tiene el consumidor, ¿no? Porque en Europa tienen ciertos accesos a ciertos productos, cuando en México tienen otra accesibilidad diferente, ¿no? Entonces allá, por ejemplo, en Europa no se puede no se puede consumir huevo de gallina en jaula porque pues no está permitido producir bajo esos esquemas de producción. En México y en Estados Unidos, por ejemplo, sí tenemos la opción A y B, que es lo que va a escoger el consumidor. Entonces, también depende de qué es lo que desea el consumidor. Entonces, sí está interesado, pero sí tenemos segmentado por intereses propios y económicos y también en lo que hemos evaluado nosotros y también en otros estudios es el interés del consumidor por informarse en estos temas. Si tuvieras que hacer un ranking por regiones globales, ¿quiénes dirías que van el top 5 de los que van liderando la parte de bienestar animal en la cadena de producción? En México o a nivel Global, mundial. global. Por ejemplo, Ujú. no sé, se me ocurre Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. ¿Quién va liderando esa parte?
Es difícil medirlo así para poner un ranking del 1 al 10 porque lo que dice la normativa es diferente en cada región. Ok. Entonces, podríamos decir que Europa siempre ha sido el pionero en este tipo de normativas, empezando, por ejemplo, con la publicación de las 5 libertades, que fue Reino Unido, y la postura se adoptó en muchos otros países europeos, ¿no? Todos lo adoptan, tienen que cumplir con los mínimos estándares todos a nivel Europa. Los otros países también muy interesados en el tema han sido Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos han tomado una postura bastante interesante porque no es tan, y aquí por eso digo, es difícil medirlo, porque tal vez no haya una ley como así a nivel Europa hay o como se ha tratado de poner a nivel México, sino que son posturas de los propios productores. Los gremios de productores establecieron, estas son las pautas que vamos a seguir nosotros como gremio y no tienen que ver directamente con una ley nacional. Ujú. Entonces, ¿quiénes siguen la normativa? Pues los que son los de este sector, ¿no? Entonces ellos han llevado esa pauta. A nivel Asia, Japón, Corea han sido muy, muy interesados en el tema y a nivel América Latina creo que tenemos que resaltar el papel que ha tomado Chile al ser el primer país en América Latina al tener una ley de bienestar animal. ¿Fue el primero? Ujú. ¿Por qué Chile? ¿Qué los llevó ahí? Sí, nunca hubiera esperado que Chile. Eh, Pensé que, ¿sabes? Cuando te estaba escuchando hablar, pensé que iba a decir Brasil. Yo también pensé que iba a ser Brasil. De hecho, ya estaba sacando aquí unas cosas para el Zambódromo. Ay. Pensé que iba a ser Brasil. No vi venir Chile. Sí, ¿por qué? No sé, pero podemos invitar a una colega de Chile que es experta en bienestar animal para que nos cuente exactamente la historia de los antecedentes. Pero sí, sí, toma un papel muy interesante tener una ley de bienestar animal que no, en América Latina no hemos igualado en esos en niveles de exigencia. Es una ley que abarca todas las especies. Brasil ha sido importante, pero al mismo tiempo yo creo que por varias cuestiones políticas sociales tienen que tomar ciertas decisiones con cautela, ¿no? Colombia sería otro país que quisiera resaltar sus labores en el tema. El ICA, que será el Instituto Colombiano Agropecuario, a nivel nacional en Colombia, si hay una ley que si una persona va a ser encargada del cuidado o va a tratar un animal, ya sea a nivel docencia, lo que sea, tiene que haber tomado un curso de bienestar animal. Entonces, para mí eso es como un parteaguas, ¿no? O sea, si quieres transportar un animal como transportista, debiste haber tomado un curso de bienestar animal. Y bueno, en eso el ICA estuvo reclutando, bueno, pidiendo el apoyo de muchas personas expertas en el tema. A mí me pidieron apoyo con el área de aves, pero los cursos que han hecho son en todas las especies, ¿no? Una colega mía, Catalina Medrano, por ejemplo, ella se ha encargado de hacer las capacitaciones de transportes para bovinos, ¿no? Entonces o sea, nos contaba las experiencias, subía a los transportistas a los camiones como si fueran, Como si fueran ellos, como si fueran humanos. Ajá, y hacían las capacitaciones. Esto es lo que se siente, ¿no? O sea, entonces hacían toda la capacitación así en vivo y en directo. Wow, muy de vivir la experiencia. Sí, sí, didáctico, nivel extremo, ¿no? Interesante. Y bueno, entonces hacían todas esas capacitaciones porque la ley les pide que tienen que hacer cursos de bienestar animal, ¿no? Porque para todas las personas. Entonces, yo quisiera resaltar en ese tema la labor de Chile. Y ya regresando para finalizar aquí en México, se ha tratado, y yo creo que esto tal vez lo hayan comentado en otros episodios, ¿no? De propuestas de ley de bienestar animal que llevan ya unos cuantos años en proceso, pero se espera que este año, digo, nos quedan unos cuantos meses todavía, esperemos que sí se cumpla. Este año deberíamos de ver un avance normativo en México. Ya nos hice sentir un poco mal porque es la primera vez que hablamos en 30 y tantos episodios de bienestar animal. Pero eso es un muy buen punto. Sí, el mea culpa de que nosotros también nos hemos tardado en traer el tema. Pero yo lo que estaba pensando ahorita es, mientras escuchabas, tú eres una de las expertas que existen no solo a nivel nacional, sino regional en temas de bienestar animal. Las leyes no necesariamente están homologadas en los diferentes países, con todas las implicaciones que esto puede tener para temas de comercio entre los mismos. Sin embargo, los expertos, los académicos, la gente que se ha dedicado a esto, pues sí debe de tener los mínimos, ¿no? De haber, independientemente de lo que diga la ley, esto es lo que deberíamos de cumplir. Tomando eso como referencia,
¿Dónde estamos en México? ¿Qué tan lejos o cerca estamos de esos estándares, más allá de que hoy todavía no estén escritos? Bueno, creo que deberíamos de saber, de enfocarnos en alguna especie en particular. Yo creo que voy a enfocarme solamente en aves y cerdos. Buenísimo. Eh, Aquí ahora, bueno, en aves y cerdos tenemos mundos de qué hablar, ¿no? O sea, en cuanto a niveles de tecnificación o tipos de sistemas de producción. Los grandes productores en México con los que yo he colaborado siguen las pautas internacionales y están casi siguiendo al pie de la letra. Tal vez no lo saben, pero sí siguen los estándares de producción o podrían cumplir con los esquemas de certificación de bienestar animal para Estados Unidos, como es un marco legal, para ponerlo como ejemplo. ¿Por qué? Porque esos estándares están hechos para esos tipos de sistemas. Entonces, para poder mantener un esquema de producción de millones de cerdos al año producidos, tienes que tener un sistema de salud, tienes que tener un sistema de bioseguridad, tienes que tener todo un programa de alimentación balanceado. Entonces, son todas estas cosas que normalmente consideramos en zootecnia, que ya están y son parte de lo que evaluamos en el tema de bienestar animal. Entonces, cuando llegamos a hacer las inspecciones o las auditorías en el área de bienestar animal, ya cumplen con mucho de lo que esperamos de un programa de bienestar Muy animal. bueno. Lo que a veces falta y que siempre sucede en todos los sistemas, independientemente del grado de tecnificación, es el cómo lidiar con cuestiones un tanto ya morales y dilemas, que son cerdos que requieren eutanasia oportuna, ¿no? O sea, o instalaciones en malas condiciones que te dicen, sí, ya el equipo de mantenimiento viene. Ya lo van a Mañana. arreglar. Ajá, ya. Esto solo pasó hoy. Ajá, ayer pasó. Y sí, justo acaba de pasar. Despertó ese cerdo así, ¿no? Y Sí. un tumorzote así gigante, ¿no? Sí, la cerda con la pata fracturada. Exacto. Sí. Pero esas son cuestiones de manejo que son las del día al día, que tienen que trabajar en ese momento y es de capacitación y capacitación, ¿no? Entonces, en cuanto al modelo de producción, sí lo cumplen con los estándares de bienestar animal y pues yo creo que estamos bien parados en este tipo de modelos de producción, pero si quisiéramos hablar de otro tipo de modelos de producción menos tecnificado, pues sí tendremos que entonces escoger, armar nuestros protocolos de bienestar animal, ¿no? Y lo menciono porque algunos protocolos de bienestar animal, por ejemplo, te piden, tienes un generador o una planta de luz, y pues no necesariamente todos los productores lo tendrían, ¿no? No, o sí lo tienes, pero para cierto tiempo mínimo, ¿no? Que luego lo que les pasa muchas veces, tengo ahí uno para media hora, pero no para nada más. Bueno, los programas depende del programa, pero por ejemplo te dicen, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿No? Porque se sabe que Binario. es para emergencia. No sabemos que no vas a tener la planta trabajando todo el día, ¿no? Es para cuestión de emergencia. Y bueno, un pequeño productor, pues tal vez Sí, no tienen nada. no tendría ese tipo de requisitos, ¿no? Entonces serían fallos que tendrían una auditoría, pero no es porque la auditoría no estuvo diseñada para Para ellos. ellos. Entonces sí cumplimos con muchos estándares de bienestar animal, pero pues digo, hay que enfocarnos en especies y modelos de producción. Oye, ahorita que hablabas el tema de Colombia y que se ha enfocado en capacitar a los empleados de los productores, etcétera, en muchos programas hemos estado hablando de pues la falta de recurso humano en las granjas, la rotación, que nadie quiere trabajar. ¿Cómo enfrentar ese tema de bienestar animal? O sea, realmente la gente que contrata un productor de aves o un productor de cerdos tiene un onboarding desde el punto de vista de bienestar animal, o solo es aquí está tu manual de qué tienes que hacer en maternidades o en la recepción, etcétera, o en el transporte, o realmente sí el productor le da así como, por decirlo muy básicamente, el capítulo de bienestar animal, de lo que tienes que estar cuidando. ¿Ocurre o no estamos ahí? Depende de la empresa que estemos trabajando. Como no tenemos una ley de bienestar animal o alguna normativa, una NOM de capacitación Ajá. de bienestar animal, entonces eso ha sido a nivel cada empresa si lo ha tomado o no como prioridad. Quisiera decir que sí hay empresas en México que han tomado un rol de liderazgo y sí lo incluyen ese onboarding en sus capacitaciones. Y también quisiera decir que ya existen programas implementados para ese día uno de esa persona que ingresa a trabajar. Entonces ya existen. Los ejemplos son el TQA, Transport Quality Assurance, y PQA, Pork Quality Assurance, en el área de cerdos, que son programas diseñados por la Unión de Productores de Estados Unidos que tienen esos programas así de iniciación.
y son lo básico que tienes que saber en tu primer día que vas a trabajar en una granja en temas de bienestar, tanto para granja como para transporte. Entonces sí hay empresas que los han tomado aquí en México, se capacitan y se actualizan constantemente con estos cursos, pero hay otras que no, porque no ha sido la necesidad, no tenemos una ley que nos lo obligue a hacer, ¿no? O sea, ha quedado como muy a elección de las empresas. Ujú. Quienes también lo han incluido es a nivel de rastros, por ejemplo. Los rastros TIF tienen que cumplir con ciertos criterios y entre ellos está el tema de bienestar animal, y entonces se incluyen, por ejemplo, las capacitaciones también en tema de bienestar animal. Ok. Hay una pregunta que lo he escuchado un par de veces, ¿no? Tal vez más. Al final de cuentas, iniciar algo o implementar una estrategia de bienestar animal o ponerlos si yo soy una empresa y quiero estar en cumplimiento de los estándares, independientemente, insisto, de su estatus legal o no, pero quiero cumplir, pues es una inversión. Eh, ¿qué, qué tanto es mito y qué tanto es cierto que el bienestar animal puede estar peleado con la rentabilidad o con la productividad, ¿no? O sea, es una inversión que se paga, cómo se paga, ¿qué le dirías a un productor que tal vez dice, no sé, porque a lo mejor lo voy a gastar y no lo voy a recuperar? Claro. Bien, se tiene que hacer un análisis, así como cuando van a meter un producto nuevo, una nueva vacuna, o sea, todo se tiene que hacer el análisis, ¿no? O sea, no vas a meter una nueva vacuna porque es la que está utilizando el productor de al lado, sino también porque te lo recomendaste, y en teoría, pues un productor también tiene que evaluar por qué esa vacuna y no otra, ¿no? Entonces yo creo que para cualquier novedad tenemos que hacer un análisis con la cabeza fría de los pros y los contras. Quisiera decir que en el tema de bienestar animal, la primera inversión no necesariamente va a ser desastre de todo, tráeme nuevas líneas de bebederos, quita las jaulas. O sea, muchas cosas las podemos trabajar con lo que tenemos, ¿no? He certificado granjas con sistemas, hablando de cerdos, con charcas, por ejemplo, ¿no? O sea, que no son sistemas en los que pues no tienen un sistema de ventilación automatizado o iluminación, o sea, charcas, ¿no? Entonces, y funciona porque cumplen con las dimensiones de tamaño de los espacios adecuados, que tienen un acceso a una agua limpia, acceso a alimento también. Entonces sí se puede trabajar el tema de bienestar animal sin perjudicar en gran medida el bolsillo. Entonces, como decía, con cualquier medicamento, cualquier cosa nueva, tenemos que analizarlo. También saber por qué lo quieren hacer. Si es con fines de tener un producto que tenga un sellito, Como marketing, ¿no? Ajá, exacto, marketing. Tendrían entonces que evaluar entonces cuánto va a ser el tiraje pues de cambiar el empaque, ¿no? O sea, si es que se dedican si llegan hasta ese punto de producción, ¿no? Porque no necesariamente todos llegan al producto en charolas. Entonces, saber si lo quieren hacer. Si es solamente porque se los está pidiendo alguien, entonces ese alguien, qué es lo que pide exactamente, ¿no? Porque aquí es cuando entramos en la discrepancia que habíamos hablado hace ratito, que hay diferentes estándares y puede que yo te pida 1 metro cuadrado como otros que te pidan 1 kilómetro cuadrado por animal, ¿no? Entonces, ahí pues obviamente la inversión económica va a ser diferente, ¿no? En cuanto a infraestructura. Sí, en espacio nada más, ¿no? Ajá. Entonces, sí, y los cambios, por ejemplo, ahorita puedo hablar de un caso reciente en producción de pollo. La inversión que le van a hacer va a ser mínima en el tema de bienestar animal. Lo va a ser solamente capacitación porque cumplían con los estándares, o sea, de producción. Tenían no hubo mayor inversión que hacer, solamente fue el tema de capacitación y poder determinar cuáles son los puntos críticos para el bienestar animal, ¿no? O sea, cojeras severas, mortalidad en granja, o sea, y elaboración de protocolos, ¿no? Porque cuando les preguntaba, entonces, ¿cuál va a ser tu índice de mortalidad? O cuando estás haciendo los chequeos de ventilación, encontraba información diferente, ¿no? Entonces, sí, son cuestiones de organización que se necesitaban y comunicación entre todos los diferentes participantes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en rastro medían una cosa, pero no se lo comunicaban a granja. Entonces teníamos un fallo. Entonces, ¿de qué sirve que el rastro la planta esté haciendo todos estos indicadores, todas estas mediciones, si al final no se le está dando toda esa retroalimentación a la granja, ¿no? Entonces el caso era pododermatitis. Entonces los pollos estaban llegando con problemas severos en las patas y lo medían, pero pues No pasaba nada. si granja no está cambiando,
pues, no sé, para que Sí, si no sabía que tenía que corregirlo, pues cómo lo corrigen, ¿no? exacto, ¿no? Y eso no es inversión económica, o sea, solamente es primero hay que comunicarnos de los problemas que estamos encontrando y ver si se pueden implementar, hacer cambios, ¿no? Pareciera que lo más fácil de corregir son buenas prácticas, ¿no? O sea, es más o menos lo que estoy leyendo, ¿no? Que es capacitación, que la gente lleve procedimientos, manuales, protocolos de qué hacer en caso de, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles dirías tú que son los 5 problemas más comunes y fáciles de arreglar? O sea, fáciles entre comillas, cuando tienes ese acercamiento con los productores de aves y cerdos. ¿Qué es lo más común que dices? Son los quick wins que rápido podemos corregir y estar más apegados a bienestar animal. Pues, uno, cumplir lo que dices que vas a hacer, pero o sea, Oye, se dice fácil, sí, ¿no? Pero exacto. lo dices como que fuera muy fácil, pero Sí, puede ser tal vez el mayor de los problemas, ¿no? sí, pero por eso necesitamos saber qué es lo que dices que vas a hacer para poder medir y ya poder entonces saber qué es lo que con qué tenemos que trabajar, ¿no? Ok. Entonces, los primeros, siempre el tema controversial en el bienestar animal es la densidad. ¿Poblacional? Ujú. Sí, entonces esos temas, así, si se va a trabajar con esto, pues yo hay que respetarlo, porque muchos de los problemas, tanto en aves o cerdos, derivan de que metieron un animal más. Hacinamiento. Hacinamiento ya podría ser un tema, una palabra un poquito más fuerte, que se pasan de 2 animales o más Ok. animales. O sea, pero sí, o sea, si tenemos que nos dicen esta densidad y te pasas por un poquito, juro que empiezan a pasar los problemas, porque está calculado para que sea un animal más te causa problemas de agresiones. Problemas de agresiones te va a llevar a que entonces empiezan a presentar problemas de cojeras. Estoy hablando en cerdos de finalización, por ejemplo. Entonces, un animal más significa que no se pueden echar todos los animales, ¿no? Entonces alguien va a estar parado y entonces va a estar pisando a los demás cerdos y entonces van a empezarse a pelear entre ellos y va a llevar arañazos. Las peleas llevan y agresiones llevan a problemas de cojeras, de patas, ¿no? Entonces ya empiezan ya a tener, podrían llegar hasta niveles de absceso. No puedo ni contar la cantidad de veces que he visto cerdos en finalización con problemas locomotores de abscesos y que para una auditoría digo, ese animal no puede ser transportado porque ya excede los criterios de hernias o de abscesos en patas y no debería de ser transportado, ¿no? Incluso la NOM te marca ciertas características. Y entonces solamente fue por poner un animal más. Ok. Entonces, pues digo, si decimos que va a ser la densidad, ok, hay respetarlo, ¿no? Entonces eso sería como los primeros, y es controversial por lo mismo, ¿no? Porque pues al final, pues un cerdo más, pues es Es que sí Más es que rentabilidad. sí es un, ahí sí, un poco es lo que preguntaba yo hace rato, ¿no? O sea, en un principio no debería haber o sea, no va a ser una inversión Ujú. porque no voy a gastarle más, pero tal vez sí voy a poner un cerdo menos por metro cuadrado o por granja o voy a poner X número de aves Sí, menos y alguien podrá hacer la cuenta de, entonces sí voy a eliminar una parte del ingreso, pero se tendría que contrarrestar con la otra parte, ¿no? De sí, pero se te van a enfermar menos, pero vas a tener mejor rendimiento de canal, pero exacto. vas a tener bla, 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 ¿no? O sea, vas a ver un efecto tal vez, estoy entrecomillando, negativo aquí, negativo relativo a las prácticas que se venían haciendo, pero súper positivo en el otro lado, ¿no? Sí, y eso es lo que a veces tenemos una visión a muy corto plazo, ¿no? O sea, decimos, esto es lo que esta es la carga que tiene que salir ahorita, pero no consideramos todo lo demás, y es lo que mencionaba antes, no consideramos toda esa retroalimentación y comunicación que se tiene que dar entre los diferentes participantes en la cadena productiva. Muchas veces llegamos a granja, y es difícil el trabajo en granja, no lo voy a menospreciar, pero tienen que cumplir con su cuota, ¿no? Y entonces, si no cumplen con la cuota, entonces los mismos productores o el jefe de granja, pues también se va a ver afectado, ¿no? Si no cumple su cuota. El trabajo en granja, el trabajo de producción animal es retador, o sea, no lo digo con ligereza, ¿no? Sí entiendo todas las dificultades que lleva. Y a veces cuando, solamente regresando al ejemplo de hace rato, de los ves transportados en la carretera, dices, Ah, lo hacen mal. Pero es que hay mucho que se pensó antes de haber subido a ahí ese que hay animal. que cuidar en el tema de transporte. A eso iba mi segundo caso. Entonces, los siguientes que serían el tema de transporte. El segundo, como, no sé si quick fix, así como solución rápida, pero sí de los temas que tenemos que tener la mente presente. Que hay que cuidar, que es lo que la gente, el consumidor de común, todas las personas ven. Y muchas veces eso es lo único que van a conocer de una granja.
porque es lo que... Es lo más cerca que van a estar de una granja, ¿no? Exactamente. Y esa es la visión con la que se llevan, ¿no? Yo creo que ahorita en lo que estábamos platicando de ese cerdo, pues yo creo que algunos de ustedes habrán visto un cerdo que pues ya está, ya está muerto, no está dormido, que yo sí me topo que estás ya, dices, no, ese ya pasó. Y eso es lo que la gente ve, ¿no? Y esa es la impresión que se llevan, que son animales maltratados, que llevan animales muertos, y no necesariamente ese camión es el reflejo de toda la De toda industria. la granja o de toda la industria, claro. Exacto. Entonces lo que tenemos que pensar es, si la gente está viendo esto, eh, ¿cuál es el reflejo de nuestra empresa, ¿no? Y muchos, porque ya pues, quienes estamos trabajando en la industria, ya reconoces los camiones, ¿no? Ah, los colores tal, Son de tal. ya sabes de tal de quién son, ¿no? Pero la gente también que como transita comúnmente hasta puede ubicar, ¿no? Los de las jaulas moradas son de tal, los de las jaulas Ujú. fuchsia son de tal, ¿no? Así, por no querer decir colores y ni marcas, ¿no? Em, entonces, esa sería la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La percepción pública. Y el consumidor cada vez está más accesible a la información y a una opinión, pero no necesariamente es accesible a una información eh, consciente, informada, con evidencia científica, sino que ellos se dan, ¿no? Yo puedo grabar ahorita en la carretera, yo estoy en Cuautitlán Izcalli, como había mencionado, y la cantidad de animales que veo del día al día, de en lo que cruzo de un lado al otro para llegar a la oficina, en la universidad, siempre me topo con por lo menos un camión de cerdos que está detenido en un puente. Y entonces, si yo lo puedo ver, ¿cuánta gente lo puede ver? ¿Y cuánta Claro. gente lo puede grabar? ¿No? Y ahora lo graban así, miren cómo el chofer se fue a tomar su cervecita y se dejó ahí los cerdos parados, ¿no? Y eso es lo que la gente ve, ¿no? ¿Y el consumidor debería de exigir bienestar animal y pagar bienestar animal? Ok, ese es otro tema interesante. El consumidor debe de tener las opciones a qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, por eso se le ofertan diferentes tipos de productos y qué es lo que puede... Porque tú decías, en Europa solo hay huevo libre de jaula. Ujú. Aquí tenemos A, B, C y hasta D. Sí. ¿Deberíamos de, como consumidores, exigir un nivel de bienestar animal a los productores? El día de hoy lo exige al consumir el que quiere comprar, ¿no? O sea, se le dan las opciones de libre de jaula, orgánico, convencional y decide, ¿no? Entonces tiene el poder de decisión. Y esa, o sea, puede ser la manera en la que lo exige. Oye, y otra pregunta que quería hacerte es el tema de la tecnología que cada vez se incorpora más a los sistemas de producción, ¿cómo ha ayudado a ser mejores en temas de bienestar animal? Porque sí, a lo mejor en granja, por ejemplo, el tema de la telemetría y que todo ya está automatizado, pues obviamente te ayuda a ser más precisos y más rápidos en que si la ventilación, que si la temperatura, que si las enfermedades, etcétera, y a tomar acciones ya sea preventivas o correctivas más rápido. Pero por ejemplo, yo no, o sea, yo no puedo creer que sigamos transportando a los animales quizás como hace 20 años, o sea, no sé, O 40. o 40, o sea, son las mismas jaulas, los mismos camiones, los mismos animales todos Divisiones, aplastados, divisiones. o sea, ¿qué deberíamos de echar mano de la tecnología para ir mejorando en temas de bienestar animal? Un paréntesis antes de responder. No necesariamente son los mismos animales. Puede que sea el mismo camión, la misma jaula, Ajá, pero los animales no son los mismos. Antes no hablábamos de cerdas hiperprolíficas, ¿no? Y ahorita es de exacto. todos los días. No, o los pollos hoy son mucho más grandes de lo que eran hace 40 años. Ujú. Sí, sí. Entonces, esto es Ese es el algo, punto. ahí lo dejaremos para otro Sí. episodio, ¿no? Porque sí lo quiero dejar ahí como para pensar de que como la genética, lo que hemos hecho como zootecnistas ha sido maravilloso. Los avances. Ajá, los avances, pero a veces algunas partes de la cadena no van a la misma velocidad, ¿no? Entonces sí es parte de lo que se tiene que trabajar, ¿no? Pero no estoy diciendo que todos los cerdos estén transportados mal, los pollos están transportados mal, se pueden hacer adecuaciones, ¿no? O sea, el pollo tal vez ya no sea el mismo, en la misma conformación, entonces pues tendrá que cambiarse, ¿no? Y sí ha habido cambios en tipos de transportes de jaulas para pollos, pues hay de diferentes tamaños, ¿no? Pero toda la industria tendría que cambiar, no solamente un productor que sí tuvo la visión de, ¿no? Entonces, son de esos retos que tenemos. En cuanto a la pregunta
de qué es lo que tenemos de la tecnología. Híjole, sí, la telemetría ha sido fundamental, pero otra vez esa solamente se aplica para sistemas que pueden acceder a este tipo de tecnologías, ¿no? No todos los productores necesariamente pueden tener un sistema de producción de ambiente controlado. Entonces es maravilloso, pero también hay que tener eso en cuenta. Pero hay avances tecnológicos que la verdad no van a sorprendernos en los años que vienen, trayendo el tema que ha estado muy de moda ahorita, lo de inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, sí ha habido grandes avances. Aún seguimos muy en etapas iniciales, pero sí vamos a ver qué viene después. Por ejemplo, hay estudios de vocalizaciones en pollos que con identificar diferentes vocalizaciones, porque el pollito no hace pío pío. O sea, hace... ¿No? Esa fue mi interpretación de un pollo contento. Bueno, hace pío pío y pipi pío, y así, hace muchos tipos de soniditos, ¿no? Entonces no solo no es la misma vocalización, o eso que suena un poquito más a gallina, pero... Sí, terrible, perdón. Pero bueno, tienen diferentes vocalizaciones, ¿no? Ya cuando uno está en granja empieza a identificar algunas vocalizaciones, por ejemplo, hablando entre mis interpretaciones. Por ejemplo, yo los pavos ya identifico algunos y puedo hablar un poquito de idioma pavo. El pi, 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 eso significa me perdí o estoy solo, porque eso siempre lo hacen cuando se nos escapaban los pavos. Ok. Y bueno, esas son las cosas que yo identifico como cualquier persona que está trabajando en granja, que puede identificar ya ciertos sonidos, ¿no? Que si pones atención a cómo responden los animales ante diferentes situaciones. También cuando los cerdos, cuando ya sabes que viene la hora de servir los comederos, también ya empieza a haber ciertos ruidos, ¿no? Y cuando las cerdas empiezan, por ejemplo, a levantarlas en la jaula, ¿no? Cuando ya es ya van a servir ya deberían de estar sirviendo el alimento, ¿no? Inteligencia artificial, regresando, lo que ha hecho es de alguna manera tratar de cuantificar y clasificar todos este tipo de sonidos, por ejemplo, y determinar qué significa cada uno. Todavía falta mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un estudio preliminar que salió este año y que lograron identificar vocalizaciones en aves enfermas contra aves sanas. Entonces lograron identificar que este tipo de aves, cuando empiezan a hacer este tipo de sonidos, están enfermas, ¿no? Las lograron identificar y son grabaciones, muchísimas grabaciones que empleó este investigador en diferentes parvadas. Entonces no solamente fue la granja Pollo Feliz, ¿no? O sea, sí fueron muchas grabaciones de diferentes partes del mundo. Entonces ahí vamos, ¿no? La tecnología de inteligencia artificial tal vez en algunos años ya pudiera ser más accesible y rápido, ¿no? Porque pues el estudio le tomó varios años poderlo sacar adelante, ¿no? Entonces sí vamos avanzando en la tecnología. Y uno de los términos que ha surgido con más fuerza cada vez es el Precision Farming. Livestock Farming, que sería toda esta ganadería de precisión, ¿no? Que es emplear indicadores de alguna manera automatizados que nos ayudan a encontrar esos cambios o desviaciones, ¿no? Lo han utilizado, por ejemplo, con mastitis, ¿no? De identificar patrones en la ubre y poder entonces de alguna manera diagnosticar más pronto la mastitis, por ejemplo, ¿no? Se ha utilizado para tener la cojera de los pollos, de los cerdos, a identificar cuándo empiezan los problemas y dices, bueno, que pues al final el pollo va a engordar, ¿no? Sí, pero si el pollo y al cerdo le cuestan trabajo caminar, pues también le va a costar trabajo acceder al comedero, le va a costar trabajo levantarse, entonces se va a ser propenso a tal vez no ganar el peso esperado, a tener problemas de salud. Entonces una cosa va llevando a la otra, ¿no? Entonces por eso lo de precisión en poder identificar esos cambios en patrones. Aún falta mucho, pero yo creo que sí vamos a ver con todos estos avances tecnológicos un acelere. Y estamos más cerca, ¿eh? Ahorita me hiciste recordar, Elaine, mientras te escuchaba, un proyecto que ha desarrollado gente de Cargill en Asia, donde lo que hicieron fue muy parecido a lo que escribes, ¿no? Desarrollaron un algoritmo con base en la escucha y la observación del comportamiento de los pollos. Entonces identificaron, la base, no me acuerdo el número de expresiones, por llamarlo de alguna manera. Vocalizaciones. De vocalizaciones, pollizaciones, no sé cómo se diga, y movimiento, y con eso lograron identificar enfermedades incluso hasta 72 horas antes de signos clínicos, ¿no? Sí. Sigue en etapa de desarrollo, no es todavía perfecta,
y luego lo que les ha pasado es que la tecnología con la que iniciaron pues ya evolucionó 10 veces y entonces tienes que volver a validar las nuevas versiones de los equipos, pero me parece maravilloso que estemos en esa capacidad de poder escuchar a los animales e interpretar lo que nos están diciendo, ¿no? Porque Sí. entonces, si lo regreso a lo que decíamos al principio, ¿no? De los 5 libertades y los 5 dominios de darle a los animales lo que necesitan, pues es que a lo mejor ahora sí estamos más cerca de poder escuchar lo que necesitan y le vamos eliminando la subjetividad, ¿no? Y podría parecer de ciencia ficción hace unos años, pero estamos llegando ahí. Ahora va a haber otro componente que va a ser nuevamente el componente económico, que viene el que lo puede pagar, pero y el que no, también son animales y habrá que ver cómo como industria cerramos ese gap que a veces puede haber, Y ¿no? ahí estaríamos hablando de una misma ley, pero para dos sectores, digamos, o dos categorías, el sumamente tecnificado y el medianamente tecnificado, o la misma ley tendría que alinear a los dos tipos de productores. Es lo complicado de tener una ley federal. Perdón. Ay, qué bueno que hice la pregunta difícil, dice Omar. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí, es un tema sumamente complicado y también el complicado de tener normativas que lo tenemos con las mismas norms, que dicen una cosa, pero la genética, como estamos platicando, va a otro nivel, ¿no? Entonces, a veces el estándar de producción se desactualiza porque ahora se produce de esta manera, ¿no? O sea, regreso al tema de cerdas hiperprolíficas. Antes era lo que se buscaba siempre, ¿no? Y ahorita ya estamos viendo todo lo contrario. O sea, estamos teniendo problemas de bienestar por tener cerdas hiperprolíficas, ¿no? Porque ahora, ¿qué haces con este lechón de más, no? Sí, claro. Entonces, pero toda la industria, las leyes y todo estaban por estos estándares, ¿no? Ya, pero no te dice la ley que vas a hacer cuando tienes 2 lechones de más, ¿no? O que el tiempo de gestación ahora pues cambia por este tipo de cambio que debe tener un tipo de cerdo ahora bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, es lo interesante y que necesitamos ver como industria cómo vamos a abordar estos tipos de normativas, pero tal vez no esperarnos a que usara la normativa, ¿no? O sea, son problemas que ya estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso ahí felicito a los productores que han visto, o bueno, que han tenido una visión proactiva en este tema de bienestar animal y entonces empezarlo a incursionar. Y a los que todavía no participan en el tema de bienestar animal, tampoco es de que ya van muy retrasados en el tema, no para nada, ¿no? O sea, siempre es momento oportuno empezar a hablar de bienestar animal. Como dicen, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Entonces, si no has empezado, empieza. Y 2 preguntas ahí. La primera es, en la generalidad, más allá de que haya ley o no, o normatividad o no, ¿cómo estás viendo tú al productor? ¿Están en general interesados en empezar a hacer algo? Eso es, digamos, los que ya iniciaron. Y los que no, ¿cuál es el primer paso? O sea, si alguien hoy está viendo este episodio y dice, tal vez es hora de empezar, ¿dónde empiezo? ¿En dónde empieza? Sí, lo que he visto es que sí están interesados, ¿no? O sea, sí causa curiosidad y esto para mí es un enorme avance porque cuando regresé Padre. de Canadá, lo primero que ves es como no tenemos ley, no hay que hablar del tema. Y ahorita dices, sí les interesa, ¿no? Bueno, o como ahorita, ¿no? Ya estamos hablando después de 3 Claro. temporadas. Pero ya estamos hablando. Estamos hablando, ¿no? Empezamos. En el segundo mejor momento. Hoy. No, pero pues estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que importa realmente. Yo creo que al final del día que estamos hablando del tema, antes costaba trabajo porque hubo mucho conflicto entre que si es bienestar o es protección animal y quiero resaltar que son 2 cosas separadas. Una tiene sus objetivos y metodologías y otra tiene sus propios objetivos y metodología. Cuando hablo de bienestar animal, siempre me enfoco a herramientas basadas en evidencia científica y no necesariamente la otra va a incluir las mismas, ¿no? Entonces, sí hay interés y para las personas que quisieran, los productores que quisieran, estudiantes incluso, que quisieran adentrarse en el tema, hay que informarse, pero como mencionaba, utilizando evidencia científica. Y también cuando vayan a consultar con algún experto de bienestar animal, revisen sus credenciales y experiencias, porque como es un tema también de moda, como lo de sostenibilidad, de repente ahora todos somos expertos, ¿no? Ahora todos de repente sí reciclamos la basura, ¿no? Ya nos consideramos expertos en ambiental.
Entonces, sí necesitamos una formación holística en el área de bienestar animal para poder incluir todos estos elementos, como mencionaba. Puede que yo sea experta en granja, pero también tengo que entender que el rastro tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, tengo que tener una visión más allá de, sí, todo está bien en tu granja, ¿no? ¿De qué me sirve evaluar el bienestar animal solo en granja si y al final en el transporte vamos a llegar con un montón de DOAs, ¿no? De animales muertos en el camino. Tengo que entender toda la línea de producción completa, ¿no? Entonces, cuando se acerquen a alguien a hablar del tema de bienestar animal, pues que sí considere la visión completa, ¿no? No solamente particularidades. Y si están buscando información, literatura, para qué consultar, hay muchos lineamientos estándares que ya están publicados y muchos de ellos ya cuentan con la validación científica. Entonces, cuando revisen quieren consultar la información, muchos de ellos sí incluyen y al final dice evaluado por el comité científico por los integrantes tales, 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 ¿no? Entonces es una muy buena referencia que te da que no lo hizo Juanito Pérez en su casa, ¿no? O con ChatGPT nada más. Ajá, o yo lo hizo ChatGPT exactamente, ¿no? O sea, sí lo hizo un comité que tiene la experiencia, el conocimiento y no solamente lo hizo el comité, otra vez se reunieron hoy, nos invitaron a desayunar y se pusieron a escribir, ¿no? O sea, sí tiene los elementos. Hay trabajo. Yo, por ejemplo, participo en un comité de revisión de proyectos, de una auditoría de rastro de cerdos, bovinos y borregos, y tenemos reuniones mensuales y a veces nos sacan reuniones de mañana no tenemos que volver a reunir porque el doctor tal se fue a campo, hizo la auditoría y encontró un error y nos tenemos que volver a reunir y revisarla, ¿no? Entonces nos reunimos muchas veces para poder tener un elemento y por eso que estos estándares de bienestar animal toman tiempo sacarlos porque pues no es el de Es ciencia, al final de cuentas. exactamente, ¿no? Y no solamente es ciencia, muchas veces también tenemos que considerar el que si yo lo escribo, la manzana es verde, todos van a tener que leer que la manzana es verde, no que uno entonces ese era color sepia, ese color era rojo, no, la manzana. Aqua. Ajá, aqua, ese era lo que estaba buscando. Aqua. Sí, entonces todos tenemos que estar de acuerdo en eso, ¿no? Y tiene que por eso ser validado en campo, no solamente de que se pudo medir, sino que todos lo pudieron interpretar de la misma manera para poder evitar todas estas confusiones, ¿no? Entonces, por eso el trabajo de bienestar animal a veces quisieran la fórmula mágica, las 5 cosas rápidas, pero por eso tienes que tener en cuenta todos estos factores, tanto científicos como pues sociales, ¿no? El que somos seres humanos al final. Digo, y yo al final escucho y creo que afortunadamente, a diferencia de cuando regresaste del doctorado, que nos comentas que era un rotundo no, creo que son voluntades, hay voluntad de todos de hacer cambios. Y entiendo también que es importante la parte del marco legal, que tengamos la ley federal de bienestar animal, etcétera. Pero creo que todos desde su trinchera podrían empezar a ser promotores o embajadores de temas de bienestar animal, desde consumidores, productores, rastros, gobierno, etcétera. Qué bien que tuviéramos una ley que nos cobije a todos y nos diga, mira, va por aquí o va por allá, pero no creo que necesariamente tengamos que depender de una ley como para poder actuar y actuar bien, porque digo, pues todos los países tienen una agenda de gobierno donde hay muchas más prioridades arriba antes que el bienestar animal. Entonces yo no veo que en un momento dado la de bienestar animal vaya a pasar al tema, por ejemplo, de Prioridad uno, ¿no? sí, de seguridad o de comercio exterior o temas mucho más importantes en la agenda de gobierno. Entonces creo que pues deberíamos de cada quien empezar desde su trinchera a exigir, a pagar, a producir, a vivirlo realmente desde nuestro punto de vista, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. Bueno, más bien que nos compartas cómo ves o cómo idealiza Elaine el tema de bienestar animal en unos 10, 15 años. ¿Cómo ves que estaría o debería estar la producción en el mundo ideal? Eh, Primero quisiera que se entendiera que cuando hablamos de bienestar animal estamos hablando en evidencia científica, ¿no? Entonces eso sí quisiera dejarlo claro porque sí hay muchísima confusión y por eso la negatividad de ciertas personas. Entonces, ¿qué idealizo?
en que pudiéramos elaborar, tal vez no a nivel ley, porque eso cuesta mucho trabajo, tiene muchos pasos, pero así poder tener los manuales de buenas prácticas, por ejemplo, actualizados y que incluyan el tema de bienestar animal, por ejemplo. Entonces, tener esa primera pauta que tal vez a nivel de jerarquía no es la más alta, de hecho es de las más bajas, pero por lo menos tenemos algo, un punto de referencia para ya poder decir, ahí está el manual de buenas prácticas o está el manual de bienestar animal de cerdos o el manual de bienestar de ganado lechero y esto es lo que mínimo que deberíamos de estar considerando. Entonces, para mí, que tuviéramos a nivel nacional, regional, gremial, nuestros códigos establecidos, ¿no? Y que pudieran ser, y que te dejaran la oportunidad también de ser actualizados, porque como estaba mencionando, es ciencia, ¿no? La evidencia científica está, entonces todo esto tiene constantes actualizaciones. Y yo creo que eso a mí me gustaría ver en primera instancia. ¿Y así operan otros países? ¿Ya tienen esos manuales? Sí, como mencionaba antes, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no tienen una ley federal como sucede en Europa, que tienen sus normativas que todo bloque tiene que seguir. Entonces, lo que tienen Estados Unidos y Canadá son esas recomendaciones. Esos le llaman guías o manuales y son lo mínimo que tiene que seguir a nivel producción. Porque no digo que hagamos un copy-paste, pero pues si ya existe, como inspirarse por lo menos. Tropicalizarlo y traerlo, ¿no? O sea... Sí, y adecuarlo a las necesidades, porque pues no necesariamente, como habíamos dicho, tenemos sistemas de producción de todos los colores, ¿no? Entonces tener, pues de considerado los posibles diferentes esquemas, ¿no? Wow. No, da para mucho más seguramente, pero también tenemos que terminar el episodio. Yo creo que seguramente Elaine te tendremos de invitada en otro episodio antes de que sean 60. Estoy haciendo la cuenta rápida para hablar de más cosas, porque hay muchas cosas que se me siguieron ocurriendo y seguramente Omar también, y seguramente en los comentarios que nos deje la gente también vendrán más cosas, pero creo que es un tema súper interesante. Gracias por acompañarnos. Tenemos dos tradiciones siempre. La primera es que Omar cierra el episodio, pero la más importante es que Omar hace las preguntas más difíciles al cierre del podcast. Así que yo me despido, pero nos quedamos ahora con Omar para el cierre del episodio. Gracias, Elaine. La primera pregunta, Elaine, sería, si no hubieras estudiado medicina veterinaria, ¿qué hubieras estudiado? Ay, en mis dilemas de juventud estuvo estudiar medicina. Ok, ¿y a qué especialidad hubieras escogido? Creo que no llegué nunca a esa parte. Fue muy difícil. Te dije que la pregunta es difícil. Creo que no, creo que la toma de decisiones sucedió antes. Okay. Pero no llegué a ese nivel. Oye, por ejemplo, y cuando no estás dando clases o ayudando a los productores en temas de bienestar animal, ¿qué le gusta hacer a Elaine? Organizar viajes. ¿Te encanta? Pero me gusta viajar, obviamente, pero la fase de organización creo que es mi favorita. Te divierte todavía más que el viaje. ¿Sí? Si quieres, puedes organizarlos y yo voy. Okay. A mí me pasa exactamente al revés. Fíjate, la parte del viaje, organizar me da tanta flojera. Dentro del viaje, obviamente, ya también estoy organizando. Ok, yo entonces ahorita vamos a este museo, de aquí nos vamos a tal. No sé, eso me encanta. ¿De verdad? Sí. Híjoles, no, yo también me agobio. Mejor prefiero disfrutar el viaje. Sí, ya organizado, entréganmelo. O que alguien me lo organice, o yo, bueno, ¿hoy qué hacemos? Así, sí, terrible, lo sé, pero... No, pues hay que juntarnos y les enseñar. Ay, me encanta, es divertidísimo. Sí, danos unos tips. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tu correo, redes sociales o algo para que la gente te Claro. buscar? Aquí lo van a escribir abajo. Sí, bueno, mi correo es un poquito extenso. Es Elaine, es lein_ht@comunidad.unam.mx. Ahí para cualquier duda, consulta, me pueden escribir. ¿Y el de los viajes? No, no es cierto. El de la agencia de viajes. De la agencia de viajes, exacto. Pues muchas gracias, Diego, Elaine. Nos vamos un capítulo más. Gracias a todos por escucharnos, vernos y nos vemos en el siguiente. Gracias, buenas tardes. Bye.